Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Y hoy, chicos y chicas, tenemos un tema que sinceramente ha estado en boca de todos últimamente, la supuesta separación de Enjinakyurek y Tuba Büyüküstün. ¿Y saben qué? Ellos mismos han roto el silencio. Ya saben, las redes sociales, los medios, todo el mundo estaba hablando de una crisis, de problemas, de que la cosa no iba bien. Incluso se rumoreaba que ya no estaban juntos. El chisme corría como la pólvora. Pero como dice el dicho, la verdad siempre sale a la luz. Y hoy vamos a desmenuzar toda esta información, a analizar lo que realmente ha pasado, lo que han dicho ellos, y a poner un poco de sentido común a todo esto. Así que si eres fan de Engin, de Tuba, de sus novelas, o simplemente te interesa el mundo de las celebridades turcas, este vídeo es para ti. Prepárense para un poco de chisme, pero también para información verídica y analizada. Prometo mantenerlos al día con lo que realmente importa y sobre todo, sin caer en sensacionalismos. Pero antes de empezar, y como siempre, no puedo olvidarme de pedirles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es totalmente gratis. Solo tienen que darle al botoncito rojo de abajo. Y activen la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de mis vídeos, donde siempre les traigo lo último sobre sus actores y actrices favoritos, análisis de series y mucho más. Es súper importante para que no se pierdan nada. Gracias por el apoyo, de verdad. Bien, volvamos al tema que nos ocupa, Enjinakyurek y Tuba Büyüküstün. La pareja. Bueno, en realidad, la pareja en la ficción. Aunque para serles sinceros, la química entre ellos en Kara para Aşk fue, y sigue siendo, espectacular. ¿Recuerdan esa serie? Fue un éxito rotundo y la verdad, muchos nos enamoramos de ellos como pareja. La pasión, la intensidad, la complicidad que transmitían en pantalla, era innegable. Y claro, cuando ves esa conexión en la pantalla, es normal que te preguntes si hay algo más allá, si esa magia también existe fuera de la ficción. Los rumores, las especulaciones, las fuentes cercanas, todo eso se pone en marcha, y la gente empieza a imaginar y a crear historias. Es algo inherente a la naturaleza humana, nos gusta soñar, nos gusta especular, nos gusta creer en el amor y en las historias de cuento de hadas. Y cuando dos personas que vemos como perfectas en la pantalla parecen encajar tan bien, la fantasía se alimenta sola. En el caso de Engin y Tuba, los rumores sobre una posible relación amorosa comenzaron a circular, y aunque nunca fueron confirmados, la especulación continuó, alimentada por su profesionalismo y por la gran conexión que tenían en pantalla. Con el tiempo, estos rumores se transformaron en una especie de idilio virtual para muchos fans. Crearon sin quererlo una imagen de pareja idealizada, alimentada por el cariño del público y por la falta de confirmación o negación por parte de los actores. Es importante destacar que ambos actores, tanto Engin como Tuba, son extremadamente profesionales y han sabido manejar muy bien su imagen pública. Han mantenido un perfil discreto en cuanto a su vida personal, lo que ha contribuido a la especulación y a la fantasía. El misterio siempre vende y en el mundo del entretenimiento, la ambigüedad alimenta el interés. Pero, ¿qué pasó realmente? ¿Por qué de repente todos hablaban de una separación? Bueno, la verdad es que no hubo ningún comunicado oficial sobre una relación sentimental entre ellos. Nunca se confirmó, pero el rumor persistía, como un eco lejano que resonaba en las redes sociales y en la prensa. Y eso fue lo que alimentó esta nueva ola de especulaciones. Las redes sociales, como siempre, fueron el caldo de cultivo perfecto. Cuentas de fans, páginas de noticias de espectáculos, y hasta algunos medios tradicionales comenzaron a publicar noticias sobre una supuesta crisis entre ellos. La inmediatez y la falta de verificación que caracterizan a las redes sociales permitieron que la información, verdadera o falsa, se propagara a la velocidad de la luz. Las fuentes, como suelen ser, eran cercanas o anónimas y las historias, por supuesto, eran dramáticas. Se hablaba de desencuentros, de diferencias irreconciliables, de falta de comunicación, y hasta de terceros en discordia. Un drama en toda regla. Se especulaba sobre supuestas infidelidades, sobre peleas constantes, sobre un desgaste en la relación que los habría llevado al borde del abismo. Pero, ¿de dónde venían estas informaciones? ¿Qué base tenían? ¿Era todo cierto? La respuesta, como muchas veces sucede, es no. O al menos no del todo.
La realidad, como siempre, es más compleja y menos dramática de lo que se cuenta. La clave para entender esto reside en dos factores principales, la especulación y el amarillismo. El primer ingrediente es la especulación, que es la forma más fácil de rellenar el vacío de información. Cuando no hay datos concretos, se inventan historias, se extrapolan conclusiones, y se construyen narrativas basadas en la suposición. La especulación es la base de la mayoría de los rumores, y en el mundo del espectáculo, es una herramienta muy utilizada para generar contenido. El segundo ingrediente, el amarillismo, que es la base para generar clics y visualizaciones. El amarillismo es el gusto por lo sensacionalista, por lo escandaloso, por lo que atrae la atención del público a través del drama y la controversia. Los medios de comunicación, y especialmente aquellos que se dedican al entretenimiento, a menudo recurren al amarillismo para aumentar su audiencia y sus ingresos. Una fórmula perfecta para el clickbait. Pero como les dije al principio, ellos rompieron el silencio. ¿Y qué dijeron? Pues afortunadamente no se quedaron callados. Tanto Enjin como Tuba, a través de sus representantes o de sus propias redes sociales, han emitido comunicados desmintiendo rotundamente cualquier tipo de crisis o separación. ¿Qué comunicados emitieron? Pues básicamente dejaron muy claro que no existe ninguna relación sentimental entre ellos, y que todo lo que se publica al respecto son puras especulaciones. Destacaron que mantienen una relación de amistad y respeto profesional, y que cualquier otra afirmación es completamente falsa. Palabras claras y concisas. No dieron lugar a dudas. Además, y esto es muy importante, ambos actores pidieron a sus seguidores y a los medios de comunicación que respeten su privacidad y que dejen de especular sobre sus vidas personales. Un mensaje directo y contundente. Un mensaje que merece ser escuchado y respetado. En un mundo donde la información es tan accesible y la privacidad tan vulnerable, es fundamental defender el derecho a la intimidad. Y aquí es donde, creo yo, hay que reflexionar un poco. ¿Por qué nos gusta tanto el chisme? ¿Por qué nos dejamos llevar por rumores sin fundamento? ¿Por qué nos encanta inventar historias, sobre todo cuando se trata de la vida personal de los demás? Es cierto que el mundo de las celebridades es fascinante, que nos gusta saber qué hacen, con quiénes están, y cómo son sus vidas. Nos sentimos conectados con ellos, los vemos en la pantalla y a menudo los idealizamos. Sentimos que los conocemos, aunque en realidad solo conocemos una parte de ellos, la que nos muestran en sus trabajos y en sus apariciones públicas. Pero también es cierto que hay límites, que hay que respetar la privacidad de las personas, y que no todo lo que se dice en las redes sociales o en los medios de comunicación es verdad. La necesidad de saber sobre la vida de los famosos, a veces, nos lleva a cruzar la línea y a invadir su intimidad. En este caso, la situación es clara, Enjin Akyurek y Tuba Büyüküstün no están juntos, y tampoco han estado juntos en el pasado. La relación que tienen es puramente profesional y de amistad, y eso es lo que ellos mismos han confirmado. Es su derecho a decidir cómo quieren relacionarse, y es nuestro deber respetar su decisión. Así que, amigos, dejemos de lado los chismes y las especulaciones. Disfrutemos de su trabajo, de sus series, de su talento y respetemos su privacidad. Apoyemos a los actores por su talento, no por los rumores que se inventan sobre ellos. Y para terminar, me gustaría hacer un pequeño análisis de por qué este tipo de rumores tienen tanta repercusión. Yo creo que una parte del encanto que tienen los actores de novelas turcas reside, en gran medida, en la conexión que crean con el público. Las historias que interpretan, los personajes que encarnan, los valores que transmiten, todo eso crea una relación muy especial con los espectadores. Las novelas turcas, con sus tramas apasionadas, sus paisajes exóticos y sus personajes carismáticos, nos transportan a mundos diferentes, nos hacen soñar y nos hacen sentir emociones intensas. Y los actores, con su talento y su entrega, son los que dan vida a esos mundos. Y claro, cuando esa conexión es tan fuerte, es normal que nos interese saber más sobre la vida personal de los actores. Queremos saber si son felices, si están enamorados, si tienen una vida similar a la de los personajes que interpretan. Buscamos encontrar una continuidad entre la ficción y la realidad, y nos gusta creer que esa magia que vemos en la pantalla también existe fuera de ella. Pero como les decía, es importante recordar que la vida real no es una novela, que los actores son personas, y que tienen derecho a su privacidad. Respetemos eso y disfrutemos de su trabajo sin caer en el morbo. Separemos la ficción de la realidad y celebremos el talento de estos grandes actores.
En definitiva, el éxito de las novelas turcas, y el interés que generan sus protagonistas, se basa en una combinación de factores: buenas historias, excelentes interpretaciones y una conexión emocional con el público. Pero también es fundamental que sepamos respetar la privacidad de los actores y que no nos dejemos llevar por rumores infundados. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Primero, que los rumores sobre la separación de Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün son falsos. Segundo, que ellos mismos han desmentido estas informaciones. Tercero, que es importante verificar las fuentes antes de creer todo lo que se publica en las redes sociales y en los medios de comunicación. La desinformación es un problema cada vez más grave en la sociedad actual, y es fundamental que seamos críticos y que no nos dejemos engañar. Y cuarto, y muy importante, que respetemos la privacidad de los demás. La vida personal de cada persona es sagrada, y debemos ser respetuosos con ella. No tenemos derecho a invadir la intimidad de nadie, por mucho que nos interese su vida. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y útil. Me gustaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Creen que es importante respetar la privacidad de los actores? ¿Les gusta el mundo del chisme y las especulaciones, o prefieren centrarse en su trabajo? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Su opinión es importante para mí y para el crecimiento de este canal. Y como siempre, les agradezco mucho por haber visto este vídeo. Gracias por su tiempo, por su apoyo y por ser parte de esta comunidad. De verdad, son lo mejor. Estoy muy agradecida por el cariño y la fidelidad que me demuestran día a día. No olviden darle un gran like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es la mejor manera de apoyar mi trabajo. Cada like, cada comentario y cada suscripción son una gran motivación para seguir creando contenido y para seguir creciendo juntos. Y ya saben, activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Siempre estoy preparando contenido interesante y emocionante para ustedes. Tengo muchos proyectos en mente y muchas sorpresas preparadas para ustedes. Muchas gracias de nuevo por todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Y hasta pronto. Cuídense mucho.